Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Él es bueno, para siempre es su misericordia. Y hoy estamos aquí celebrando las bendiciones de Dios, el privilegio de haberle conocido, gozarnos con los hermanos que se han bautizado en esta mañana, dando testimonio del cambio que Dios ha obrado en sus corazones. ¿En cuánto Dios ha hecho un cambio? Yo soy testigo del poder de Dios. Dile al hermano que está a tu lado, yo soy testigo del poder de Dios. Amén. Díselo fuerte, yo soy testigo del poder de Dios. Ha sido hermosa esta mañana haber sido ministrados a través de la escuela bíblica, de los bautismos, de los cánticos, de traer las ofrendas ante Dios en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha dado a nuestras vidas. Pero vamos a sentarnos a la mesa de Dios hoy, en esta mañana. ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios? Dios ha hablado mucho a mi corazón a través de esta palabra, porque lo que voy a traer hoy no es para ustedes solamente, sino que Dios trabajó en mi vida primero, para que entonces yo pudiera trabajar esta palabra y enviárselas a ustedes. Así que lo que vaya a decir en esta mañana no quiere decir que no me toca a mí. Me toca a mí primero, después a ustedes. Te invito a que vayas conmigo al libro de Juan. Vamos al Evangelio según San Juan. En el capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer los versos del 1 al 15. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 15. Cuando lo tengas ahí, si no te has puesto en pie y puedes hacerlo, te invito a que lo hagas en reverencia a su palabra. Si no, puedes permanecer sentado. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijereis las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta mañana hermosa que nos has permitido tener en tu presencia. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por esta oportunidad de poder estar en tu presencia y recibir tu palabra, de sentarnos a tu mesa. Yo te pido en esta mañana de manera especial que seas tú obrando primeramente en mi corazón, Señor, transformando aún todo aquello que aún falta de lo que has hecho
en este tiempo en que me he preparado para traer esta tu palabra, si falta algo más, Señor, sé tú cambiándolo en mi corazón. Asimismo te pido que edifiques cada corazón aquí presente, aquellos que nos escuchan por las redes. Señor, que tu palabra pueda fluir libremente a través de un siervo de barro que se pone en tus manos y me escondo detrás de tu cruz. Para que tú solamente hables este pueblo, seas tú y solamente tú. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puedes tomar asiento ahí donde estás. Dile al hermano que está a tu lado, os es necesario nacer de nuevo. Díselo, os es necesario nacer de nuevo. Cuando analizamos la forma en que Jesús presentó su evangelio de salvación al hombre durante su presencia aquí en la tierra, ciertamente manifestó su poder como el Hijo de Dios a través de milagros, sanando enfermos, resucitando muertos, libertando endemoniados, etc. Todas estas señales con el propósito de dar testimonio que provenía del Padre como el Mesías que salvaría a la humanidad. Estas obras milagrosas levantaron ciertamente interés en muchos judíos y no judíos en seguirle y admirar sus pasos. Por otra parte, no solo Jesús dio testimonio de ser el Hijo de Dios a través de estos hechos sobrenaturales, sino que por su conocimiento y sabiduría al transmitir y hablar de las Sagradas Escrituras, dejaba atónitos a muchos y sin palabras por su revelación. Incluso aun cuando los fariseos, mediante dichos y preguntas capciosas, intentaban hacer quedar en ridículo a Jesús, este respondía con palabras que dejaba sin respuestas y en vergüenza a aquellos fariseos malintencionados. Imagine usted aquella escena cuando aquellos fariseos envían a estos espías a preguntarle a Jesús si es lícito o no dar tributo al César. ¿Usted recuerda ese episodio que relata la palabra? Aquellos hombres fueron allí malintencionados para hacer quedar a Jesús en ridículo. Pues le montaron un tema que era la noticia del día en esos tiempos para los judíos. Los romanos habían puesto impuestos sobre ellos y ellos no querían pagar esos impuestos. Así que ese era el tema. Es como decir hoy el tema de la vacuna. Es como si vinieran los fariseos y le dijeran a Jesús, Jesús, ¿es lícito vacunarse o no? ¿Cierto? ¿Es lícito cumplir con el gobierno o nos dejamos llevar por la palabra diciendo ninguna cosa mortífera nos hará daño? Algo así parecido fue lo que les trajeron estos malintencionados fariseos a Jesús. ¿Es lícito dar tributo al César? Por eso Jesús les dice, ¿por qué me tentáis? Entonces Jesús le dice, traedme esa moneda. Y le trajeron una moneda y él le dijo, ¿de quién es la imagen y la impresión en esta moneda? En otras palabras, ¿quién es el dueño de este metal? Ellos dijeron, César. Ah, pues sí, el César es el dueño de este metal, devuélvanle lo que es de su dueño a su dueño, pero a Dios lo que es de Dios. Dice la palabra que ellos quedaron maravillados con estas palabras y dejándole se fueron. ¿Recuerda usted aquel episodio cuando le trajeron a Jesús a aquella mujer encontrada en el acto de adulterio? Dice la palabra que Jesús estaba escribiendo en la tierra. Y aquellos fariseos insistían en que él hiciera juicio sobre esa mujer. La palabra dice que él se levantó y dijo, aquel que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra. Jesús confrontó a ellos con su propio pecado. Posiblemente muchos de ellos eran tan adúlteros como esa mujer encontrada en adulterio. Dice la palabra que estos acusados por su conciencia salían uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven. Podríamos mencionar otras respuestas maravillosas de Jesús, similares frente a los saduceos, con el tema de la resurrección, frente a otros fariseos con el tema del gran mandamiento a cumplir, con el tema del día de reposo, etc. Ciertamente las obras milagrosas de Jesús, sus palabras y revelación de las Escrituras como el Hijo de Dios, causaron impacto en las vidas de aquellos que le veían y le escuchaban, sean judíos, sean gentiles, y aún en los más conocedores y doctos en las Sagradas Escrituras como aquellos fariseos. No obstante, escuche bien, muchos de aquellos que ante los ojos de todos seguían a Jesús e incluso profesaban creer en él, ante los ojos de Jesús
no eran verdaderos creyentes. Creo que una mirada a este relato bíblico de Nicodemo con Jesús nos hará comprender mejor a quiénes van dirigidas estas palabras de Jesús sobre el nuevo nacimiento y el porqué de esto. Cuando hablamos de nuevo nacimiento, rápidamente viene a nuestra mente aquella persona que no ha conocido a Jesús, que al escuchar la palabra de Dios mediante un llamado a conversión, acepta a Cristo a través de una oración. Pensamos en aquellos que estando perdidos en delitos y en pecados, en una vida desenfrenada, al conocer a Cristo y aceptarle, ahora pasan de esa vida terrible a una nueva vida en Cristo, según exhorta la palabra de Dios. Es muy normal y de costumbre cuando vamos a los cultos evangelísticos y el evangelista termina su prédica, entre sus preguntas dice: ¿quién quiere nacer de nuevo? ¿Cierto? Ahora, aunque ciertamente el nuevo nacimiento lo vinculamos con nuestro llamado como iglesia a evangelizar y a llevar las buenas nuevas de salvación a aquel que no conoce a Cristo, cuando vamos a la palabra y nos topamos con este pasaje del cual surge el tema del nuevo nacimiento, la persona a quien Jesús está dirigiendo estas palabras no es un neófito de las Escrituras. No es alguien que no conoce de la llegada de un Salvador para Israel, no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Es más, dice el relato bíblico que está hablando con un principal entre los judíos. En otras palabras, era una persona de renombre, una persona destacada entre todos, máximo conocedor de las Escrituras. Un fariseo respetado entre todos, a quien el mismo Jesús llamó maestro de Israel. Creo que en cierto sentido hemos malinterpretado este concepto del nuevo nacimiento, pues me parece que se relaciona más con los que estamos adentro que con aquellos que afuera están. Quisiera, antes de entrar a comprender el relato de Jesús con Nicodemo, que observemos esos últimos versos que escribe Juan en el capítulo 2 anterior al que leímos, cuales dan el preludio de Jesús en sus palabras dirigidas más adelante a Nicodemo. Dice el capítulo 2, en los versos 23 al 25, dice que estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, definir quiénes están afuera y quiénes están adentro, y cuando hablo de esto me refiero a aquellos que tienen o no una relación verdadera con Jesucristo. Para nosotros como humanos es imposible saberlo, pues es un asunto del corazón con Dios directo. Yo no puedo saber lo que hay en tu corazón, no puedo saber lo que hay en tus pensamientos. ¿Cuál es la intención tuya con X o Y asunto? No lo puedo saber. A veces, mediante las acciones del hombre, con mucha posibilidad de errar, podríamos saber si hay buena o mala acción en lo que ha hecho. No obstante, escucha bien, Dios sí conoce las intenciones del hombre, escudriña y pesa los corazones para ver si hay verdad en él. Por eso el mismo Juan dijo en el verso 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hoy mire qué interesante, porque terminando este verso en el capítulo 2, comienza con el número 1 del capítulo 3 diciendo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. En otras palabras, entre aquellos que Jesús escudriñó y pesó en sus corazones, se encontraba Nicodemo, un fariseo principal entre los judíos. Uno de aquellos que podríamos catalogar, como Jesús dijo, hipócrita, ciego guía de ciegos, sepulcros blanqueados, etcétera. Un hombre legalista que creía tener el cielo ganado por ser un fariseo, un cumplidor, un maestro de la ley, hebreo de hebreos, como decía Pablo a los filipenses. Ahora, note esto. A pesar de estas circunstancias de Nicodemo como fariseo, las obras y palabras de Jesús captaron su interés en él como para desear entablar una conversación con Jesús. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús, ciertamente de noche, a lo mejor
para no llamar la atención. Era un fariseo, no podía darse a conocer que supieran que estuviera con Jesús. Prácticamente Jesús era su archienemigo. A pesar de esto, y tratar quizás de evitar que los otros fariseos se enteraran, sus intenciones eran distintas a las que aquellos fariseos que siempre se acercaron a Jesús con intenciones de hacerle mal. Ahora, me parece que Nicodemo tenía intenciones de sentarse con Jesús, mire, aunque sean secretas, para hablar de maestro a maestro, de rabí a rabí. Mire, a darse pompas con Jesús, de ser un fariseo con el reino celestial gano. Que por ser fariseo y por su posición y conocimiento de las Sagradas Escrituras tenía entrada al reino celestial. Observe cómo se introduce a Jesús diciendo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo en su conversación, mire, empieza bien, reconociendo su autoridad la autoridad de Jesús de parte de Dios. A diferencia de otros fariseos que más adelante en el curso ministerial de Jesús le atribuyeron las obras de Jesús a Satanás, hacedor de mentiras. No obstante, escuche, aún conociendo, como él dijo, que el que está frente a él viene de parte de Dios y le ha dado testimonio de ser el Hijo de Dios, está dentro de su cápsula religiosa, cual piensa le asegura su salvación, aún teniendo de frente al único que puede salvarle. Lo que quiero decirte, iglesia, es que entre las multitudes que hoy siguen a Jesús como cristianos, muchos andan dentro de sus cápsulas religiosas, cuales piensan les asegura estar bien con Dios. Son formas de pensar y actuar que creen les hace inmunes al mundo aunque vivan en el mundo. Están en esa cápsula de cristal religiosa que piensan los separa de toda contaminación pecaminosa de los que están afuera. Pero escucha bien, el problema no es ese. Es que lo que te contamina no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de ti. Es lo que sale de tu pensamiento, lo que sale de tu corazón, lo que te contamina. Yo creo que Dios quiere obrar en nuestros corazones en esta mañana. El mismo Jesús dijo en Mateo 15, capítulo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de esto contamina al hombre. En otras palabras, pensando que estás limpio dentro de tu cápsula, te estás ahogando en tu atmósfera que está contaminada. Creo que Dios hoy quiere romper algunas cápsulas religiosas en nuestra vida para que podamos respirar aire puro, para que podamos respirar a Cristo verdaderamente. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, regresando a Nicodemo, Jesús, que escudriña el corazón, no pierde el tiempo en este asunto con Nicodemo. No hace alarde de estas palabras introductorias de Nicodemo hacia su persona, sino que va directo al grano. En otras palabras, Nicodemo, mira, vamos a romper esa cápsula religiosa en la que te has encerrado. Vamos a explotar con un alfiler esa burbuja, ese globo en la que te has inflado y presumido. Ahora observe bien cómo Jesús, para romper el paradigma religioso de Nicodemo, trae esta analogía. Dice su palabra en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, en otras palabras, esto es absoluto, Nicodemo, esto es así y así. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mire, Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Así que escoge esta analogía terrenal del nacimiento, anticipándose a la reacción de Nicodemo por sus palabras, para entonces derribar aquellos argumentos mal concebidos de Nicodemo sobre lo que era alcanzar el reino de Dios. Observe esto. A estas palabras de Jesús, Nicodemo responde con dos preguntas. El verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Preste atención, aunque ante nuestra lógica parecieran correctas las dos preguntas de Nicodemo a Jesús, ambas parten de premisas incorrectas. Y esas premisas son las que quiere Jesús corregir en Nicodemo. Primera pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿tu nacimiento fue por poder, por voluntad, por decisión tuya? ¿Tú decidiste nacer un día y llegar aquí a la tierra? Pregunto, ¿quién lo ha hecho? Nadie decide cuándo va a nacer. Así que es una premisa incorrecta de Nicodemo. Segunda pregunta: ¿puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Basado en este planteamiento de Nicodemo, pregunto yo, ¿fue que hubo una primera vez que Nicodemo desde afuera pudo entrar en el vientre de su madre para nacer? ¿Es posible hacer eso? No. Premisa incorrecta de Nicodemo. Lo que quiero traerte, iglesia, es que el nuevo nacimiento en nuestras vidas cuando conocemos a Cristo no es producto de pasos a seguir, no es producto de cosas a hacer. No es producto, mire, escucha, ni de caminar al altar en un llamado a conversión. No es producto ni de repetir una oración para convertirnos, ni aún de nuestro bautismo como hoy lo hemos disfrutado. El nuevo nacimiento no es producto de eso. Todo eso es correcto, pero es evidencia física, testimonio del estilo de vida que hemos adoptado como cristianos, pero dista mucho de lo que es el nacimiento que Cristo Jesús nos habla. Escucha bien, nada tiene que ver con lo que haga el hombre aún sirviendo a Dios, pues el nuevo nacimiento es única y exclusivamente una obra divina de Dios dentro de tu corazón. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de señores. La única manera para entrar al reino de Dios, la única manera para obtener el perdón de pecados, para alcanzar vida eterna y ser librados de toda condenación, es que Dios lleve una obra en tu interior. Aleluya. Incluso el mismo Nicodemo, escuche bien, conocedor de las Escrituras, sabía esto. Cuando Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. En el lenguaje original griego, lo que le dijo Jesús es: mira, es necesario nacer de anatem, nacer de arriba, nacer de lo alto. Los fariseos acostumbraban a traer sus enseñanzas mediante analogías, como Jesús trajo esta analogía a Nicodemo. Así que Nicodemo sabía lo que Jesús le quería decir. Lo que pasa es que Nicodemo, sarcástico y fariseo al fin, atado a la religión, le era más fácil ajustarse a una interpretación terrenal para no aceptar su realidad de un cambio espiritual de Dios para su vida. Por eso Jesús lo confrontó con su realidad religiosa. Escucha bien, que no lo hacía distinto de aquellas multitudes con diversos intereses en seguir a Jesús. Por eso Jesús no se fiaba de ellos. Ahora, permítame un momento antes de continuar con Nicodemo, hablar algo de lo que dijo Juan en el relato bíblico, diciendo de aquellos que no creyeron en Jesús, mas Jesús no se fió de ellos. Mire, entre aquellas multitudes que seguían a Jesús, muchos le admiraban, le buscaban como un hacedor de milagros, como un gran exponente de las Sagradas Escrituras. De hecho, ellos no estaban muy lejos de lo que hacemos tú y yo hoy en día cuando seguimos a un gran filósofo, a un gran político, a un gran conocedor, a un gran hombre de la historia, un famoso, etcétera. Incluso como cristianos no estamos lejos de esto tampoco. Escucha bien, ciertamente muchas personas buscan tener comunión y relación íntima con Dios, continua en su intimidad personal y congregándonos como iglesia. Son personas que han tenido un encuentro verdadero con Dios y reconocen su necesidad constante de buscarle a Él para que Él pueda obrar en sus vidas. No obstante, otros, profesando también ser cristianos, buscan a Dios individual o colectivamente, como por ejemplo para resolver solamente sus problemas, mas no para tener una relación con Dios. Otros acostumbran asistir, por ejemplo, a la iglesia motivados quizás porque les gusta la música de su iglesia. Otros les gusta la forma de prédica de alguien en particular. Incluso
Otros, por cumplir su responsabilidad ministerial, son fieles en el ministerio. Yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Otros, simplemente quizás para lucir algún vestido que han comprado. Ciertamente, a nuestros ojos parece que siguen a Jesús, pero la verdad de su interior sigue otra cosa. Desde luego, escuche bien, es placentero tener una buena música en la iglesia, escuchar una buena exposición de un sermón. Es importante cumplir con nuestra responsabilidad ministerial, incluso la oportunidad de lucir un buen vestido honrando a Dios en su casa. Pero escucha bien, lamentablemente en muchos de estas cosas se ha convertido en la pantalla de exposición como cristianos. Es la portada del libro que hace ver a algunos que eres un seguidor de Cristo cuando están buscando otra cosa. Posiblemente el que está a tu lado no verá la realidad de tu interior. El que está detrás de ti no sabrá tus pensamientos. Pero escucha bien, no se trata del que está a tu lado, no se trata del que está detrás de ti. Es más, seguir a Cristo no es asunto de aquellos que ven lo que de afuera puedas proyectar. Esto es asunto de aquel que escudriña y pone en balanza tus motivaciones. Esto es asunto de aquel que sí conoce y pesa la verdad en tu corazón. Escucha bien, Dios quiere hoy, si vas a seguirle, sea a Él, sea por Él y para Él. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, regresando a Nicodemo, nos topamos con este hombre, considerado una de las personas más prominentes y respetadas entre todos los judíos, un fariseo. Se acerca a él con todas estas pantallas religiosas, pero en su interior sabe que es hipócrita y que necesita algo más, que su religiosidad ni conocimiento obtenido lo podrá llenar. Observe bien, antes de Jesús haber comenzado su ministerio terrenal, nadie en ese entonces en Israel había contemplado milagros ni obras sobrenaturales. Prácticamente desde el profeta Elías y Eliseo, con alguno que otro evento aislado que ocurrió en el Antiguo Testamento, cesaron las obras sobrenaturales de Dios visibles para el hombre. Incluso luego de esto, cuando cierra el Nuevo Testamento, sabemos que está el periodo intertestamentario de los 400 años donde Dios no habló. Durante este tiempo es que surgen los saduceos y los fariseos. Estos últimos con una rigurosa observancia del rito y la ley judía como medio para alcanzar el reino de Dios. Ellos pensaban y creían que cumplir la ley literalmente les daba acceso al reino de los cielos. Así que cuando Jesús comienza su ministerio terrenal con obras milagrosas y sobrenaturales para todos estos, incluidos los fariseos, es algo nunca visto. Mas aún así, estos le vieron solamente como un profeta, como un gran maestro, mas no como el Mesías. Por eso el mismo Nicodemo, cuando usted ve que empieza su introducción, dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Escuche bien, la persona que es hipócrita sabe que es hipócrita. Lo hace a conciencia. Detrás de la hipocresía, lo que se oculta es orgullo y temor de no revelar debilidad e imperfección. Este hombre Nicodemo, aún conociendo a Jesús y viendo las obras que daban testimonio de ser el Hijo de Dios, se aferraba a su religiosidad como medio para alcanzar el reino de Dios. Pero Jesús le desmonta, le desconfigura su esquema de cómo ser salvo. Le dice: mira, Nicodemo, tu salvación en nada involucra obra alguna tuya. Así como no decides nacer por tu voluntad, el nuevo nacimiento que te hablo, Nicodemo, en nada tiene que ver con tu bagaje religioso presumido, pues es producido por obra y voluntad divina. En otras palabras, Nicodemo, nada de lo que has hecho en tu vida, nada de lo que has acumulado, de lo que has atesorado, de lo que has valorado, nada de eso te sirve para alcanzar vida eterna. Tu todo ahora, Nicodemo, para Dios es un cero. Lo que quiero que puedas comprender, mi hermano, es que podemos haber confesado a Cristo como Salvador, haber sido bautizados en agua como lo hemos disfrutado hoy,
dando el testimonio de esa conversión que tuvimos en Cristo. Podemos orar, podemos leer la palabra, podemos ayunar, podemos congregarnos, podemos ofrendar, diezmar, ayudar al necesitado. Todo eso es necesario, pero la pregunta que viene al caso es: ¿cómo te relacionas con tu hermano? ¿Cómo te relacionas con tu prójimo? ¿Cuál es tu pensamiento en tu corazón cuando te encuentras con alguien con quien tienes diferencias? ¿Qué motiva muchas de las acciones y obras que realizas? ¿Están motivadas por el enojo? ¿Están motivadas por la envidia? ¿Están motivadas por la codicia, por el orgullo? Pregunto finalmente, ¿hemos nacido de nuevo como Jesús le dijo a Nicodemo? Escucha bien, iglesia. Si sigues a Cristo porque tu fin es entrar al reino de Dios, cuando Él venga a su iglesia, tiene que haber un cambio en tu corazón transformado, producto de un nuevo nacimiento hecho por Dios en ti. Si no has permitido que Dios haga ese cambio en tu corazón, perdóname lo que te voy a decir, pero tengo que ser sincero contigo. Podrás estar aquí. Podrás decir que eres cristiano. Podrás decir que sigues a Cristo, pero aún al reino de Dios no has entrado. Escucha bien. Aunque es mandato de Dios, el que mucho o poco ores no te dará el nuevo nacimiento. El mucho o poco que conozcas la palabra no te dará el nuevo nacimiento. El mucho o poco que ayunes no lo hará. El mucho o poco que te congregues tampoco. En fin, lo mucho, lo poco que hagas no es necesario para que produzca en ti un nuevo nacimiento. Pues me remito a las palabras de Jesús que dijo a Nicodemo diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la pregunta es: ¿qué es nacer del agua y del Espíritu? ¿Qué es nacer del agua y del Espíritu? Recuerde que Jesús está hablando con un maestro conocedor de las Escrituras. Ahora, para aclarar, escuche bien. Nacer del agua no se refiere al bautismo en agua del cristiano, como hemos testificado en el día de hoy, pues esto surgió posterior. Nicodemo no sabía lo que era el bautismo en agua cuando Jesús estaba hablando con ese bautismo en agua de cristiano. Tampoco se refería a los lavamientos rituales que hacían los fariseos para purificación. Miren, esta gente eran tan puristas, eran tan legalistas, que ellos delimitaron lo que era la tierra judía, y cada vez que ellos salían fuera de tierra judía, consideraban toda tierra inmunda. Así que cuando regresaban, uno de sus ritos eran tener unos lavamientos de purificación, porque se consideraban impuros cuando entraban a la tierra de los judíos. Pero Jesús no se refería a esos lavamientos rituales que ellos hacían como fariseos. No obstante, escuche bien, Jesús no está hablando a Nicodemo nada que no fuera conocido para él como maestro de Israel de las Escrituras. Jesús lleva en su pensamiento a Nicodemo a pasajes proféticos, como por ejemplo en el libro de Ezequiel. Si usted va al libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versos 25 al 27, dice: Jehová hablando al pueblo: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias, y de vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Wow. Mire, a veces queremos complicarnos con cosas que están claramente reveladas en la palabra de Dios. Observe bien, Jesús trae a Nicodemo, aquel gran maestro de la ley, esta analogía sencilla, muy fácil de comprender sobre el nacimiento. No hay ciencia que analizar en este asunto. Así como el nacer de un hijo se da por intervención y voluntad del padre y de la madre, los hijos de Dios nacen por intervención y voluntad única
de Dios en el corazón del hombre a través del agua que es su palabra viva y la obra de su Espíritu Santo. Wow. Lo que pasa es que hacemos como dice el dicho, ¿por qué hacerlo fácil si podemos complicarlo? ¿Verdad? Ahora, en lo que compete a nosotros como iglesia, mira cómo nos dice la palabra. En Santiago capítulo 1, del 17 al 18, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nacieras de nuevo, nacer de arriba, de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. En otras palabras, ¿quién nos da el nacimiento? ¿Quién nos da el nacimiento? Dios nos da el nacimiento. Si usted va a Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 22 al 23, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. No es que la conoces solamente, es que se hace vida, que se hace acción, que se hace una realidad en tu corazón. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ve que no hay complicaciones ni ciencia en esto? Nada que puedes hacer contribuye a tu salvación y entrada al reino de Dios. Es más, voy más lejos. Tú podrías decirme, Ariel, es que la palabra dice que por gracias sois salvos por medio de la fe. ¿Cierto? Somos salvos por medio de la fe. Pero no me saques el texto fuera de contexto. ¿Cómo termina ese verso? Somos salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues es don de Dios. Escucha bien. Nada. Escúchalo. Nada. Cero. Absolutamente nada puedes hacer para entrar al reino de Dios. No sé si usted se acuerda, claro que sí, cuando aquel joven rico se acercó a Jesús, dice la palabra que llegó corriendo y se tiró de rodillas y le dijo, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar o para heredar la vida eterna? Jesús, que conocía el corazón de aquel joven rico, le dice, primero, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno no hay ninguno, solamente Dios es bueno. Pero luego le dice, mira, los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Aquel joven allí arrodillado dijo, este es mi momento de presumir. Y le dijo, maestro, ese hombre se creía el más piadoso. Dijo, maestro, todo eso yo he hecho. Jesús, que conocía el corazón, le dijo, una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme tomando tu cruz. Mira, de eso que le dijo Jesús, en la primera se colgó. No llegó en la primera. Vende todo lo que tienes. Dice la palabra que aquel joven se levantó muy entristecido porque tenía muchas posesiones. Ahora, luego de esto Jesús mira alrededor, dice la palabra, y habla a sus discípulos y les dice, muy difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Y dice luego que los discípulos se asombraron por estas palabras de Jesús. Ahora, por lo regular, y es cierto, cuando hablamos de este pasaje del joven rico, siempre tendemos a traer la revelación correcta de lo que es el amor al dinero y el aferrarse a los bienes materiales que no nos permiten tener un acceso a Dios, porque nuestras riquezas, nuestros bienes materiales se convierten en nuestro Dios, y eso es cierto. Pero cuando los discípulos se asombraron por estas palabras de Jesús, no se asombraron porque aquel joven rico se aferró a sus riquezas, no.
Escuche bien, en la cultura judía, todo aquel que era rico, judío, era considerado que el bien de Dios estaba sobre él, que tenía la bendición de Dios sobre él, por lo tanto tenía acceso al reino de Dios. Por ejemplo, usted ve cómo los amigos de Job le acusan cuando éste cae en desgracia, porque piensan que Dios ya no está con él. ¿Por qué? Porque cayó en desgracia, lo perdió todo. Esa era la costumbre de los judíos. Así que cuando los discípulos se asombran cuando Jesús les dice, muy difícil un rico que entre al cielo, ellos dicen, espérate, ¿cómo que un rico no puede entrar al cielo? Este joven rico es judío y Dios lo ha bendecido, tiene acceso al reino. Tú me estás diciendo algo distinto. Jesús, sabiendo cuál era su reacción, quiso rematarlo aún más y le dijo, mira, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Aquellos discípulos, dice la palabra, que empezaron a comentar entre sí diciendo, ¿quién podrá ser salvo? En otras palabras, mira, nosotros somos pescadores, nosotros somos unos pobretones, estamos pelados. Si este rico que tenía entrada al reino según nuestro criterio no puede entrar, nosotros menos. Dice Jesús que les dijo, para el hombre es imposible, mas para Dios no, porque para Dios todo es posible. Wow. Es la misma analogía que Jesús está trayendo a Nicodemo. Le está diciendo, por más que tú trates de hacer cosas para alcanzar el reino de Dios, no podrás alcanzarlo. Escucha bien, el que estudia la palabra de Dios y permite que ésta transforme y enderece lo torcido, ha nacido de nuevo. El que busca a Dios en oración porque tiene necesidad constante de relacionarse con Él, ha nacido de nuevo. El que trata con su hermano sin menosprecio y en amor, como dice su palabra, ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Escucha, hermano, hoy Dios quiere que eches a un lado todo el bagaje religioso que has cargado sobre tu vida, para que Él haga su obra en ti por medio de su palabra viva y por medio de su Espíritu Santo. Hoy Dios te está llamando a un nuevo nacimiento. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, regresando nuevamente a nuestro amigo Nicodemo, dice en el verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mira, en otras palabras, Jesús le dice a Nicodemo, mira, si persistes en interpretar, si persistes en entender lo que te estoy diciendo bajo tus preceptos, bajo tu conocimiento, bajo tu lente legalista, esto te va a hacer locura. En el 7 le dice, mira, Nicodemo, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En otras palabras, mira, Nicodemo, no te sorprendas por esta revelación que en tu carne no vas a entender. Las cosas del Espíritu son para los que están en el Espíritu. No obstante, Nicodemo, te voy a dar otra analogía de cómo opera el nuevo nacimiento que te estoy hablando. Entonces va al verso 8 y le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire, así como el viento está fuera de nuestro alcance, está fuera de nuestro control, así el entrar al reino de Dios está fuera de nuestro alcance y nuestro control. En otras palabras, lo que quiero decirte es que no se trata esta vez de cómo tú quieres que se hagan las cosas. No es así. No es si doy un pasito para el frente y luego doy otro para atrás y entonces doy la vuelta y doy la vuelta, al reino de Dios voy a entrar. No es así. A Dios tú no lo controlas. No es como a nosotros nos gusta. Escucha bien, el que ha nacido del Espíritu ha soltado su vida en fe en las manos del maestro, en las manos del carpintero, para que haga con su vida como a él le plazca, entienda o no entienda su obra.
Como decía un evangelista, no recuerdo el nombre, pero sí recuerdo la frase. No sé cómo mi Dios lo hace, pero yo sé que Él lo hace. ¿Cierto? Escuche bien. Aún trayendo Jesús esta analogía a Nicodemo, que cualquier otra persona podría entender, se rehúsa a aceptar las palabras de Jesús con su pregunta retórica que argumenta más incredulidad que un deseo de querer saber cómo hacerlo. ¿Cómo puede hacerse esto?, le dice a Jesús. En otras palabras, Jesús, lo que tú dices no puede ser así. Por eso Jesús le responde en el verso 10 diciendo, ¿eres tú maestro y no lo sabes? En otras palabras, Nicodemo, está profetizado en las Escrituras y como maestro de Israel, como maestro de la ley que presume ser, deberías conocerlo y creerlo. Por eso le dicen luego en el verso 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijereis las celestiales? En síntesis, el legalismo es simplemente el rechazo de la fe. Quiero repetirlo. El legalismo es simplemente el rechazo de la fe. Mire, el legalismo viene a ser en la vida del cristiano una atadura muy difícil de romper. A veces pensamos en las ataduras de los vicios, de los juegos, de las concupiscencias, etcétera, como aquellas de las cuales el hombre debe ser librado. Y ciertamente son ataduras que necesitan la intervención de Dios para la vida, en la vida del hombre. El hombre atado a estos vicios necesita salir de ahí, mas no sale de ahí. No obstante, el legalismo actúa igual sobre la vida del cristiano. Sabemos que la salvación y la obra de Dios en nuestra vida es por su gracia y por fe. Mas el pensamiento de un esfuerzo humano, de un sacrificio en lo que hacemos, escucha bien, es el consuelo de nuestra conciencia para sentirnos bien con Dios. Para sentirnos que si Cristo viene hoy, nos vamos al cielo. Incluso me atrevo a decir que algunos por su legalismo han llegado al punto de seguir a Cristo más por miedo a perderse que el deseo de estar junto a Él. En resumen, el legalismo es el alivio falso de la conciencia cuando debe ser la fe que Dios requiere, la certeza de lo que tenemos en Cristo, salvación. Escucha bien, he hablado de esto antes. El problema es que buscando ser salvo por la ley, encontrarás condenación, pues es lo que la ley puede darte. El mismo Pablo lo dijo, declarando a los romanos en el capítulo 3 del 21 al 22, diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, no por obra de pago que tú puedas hacer, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por su gracia que somos salvos. Ahora, escuche bien, porque aún Jesús mantiene su esperanza sobre Nicodemo y siembra en su corazón una semilla que en ese momento no, pero más adelante produjo fruto en el corazón de Nicodemo. Jesús ahora habla a Nicodemo su última analogía, tomada ahora no del surgir de la vida como lo es el nacimiento, tampoco de la naturaleza como lo es el viento, sino directamente de la experiencia vivida por el pueblo de Israel en el desierto, que Nicodemo, como conocedor de las Escrituras, conocía muy bien. Jesús le dice en el 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire, en el libro de Números, en el capítulo 21, relata esta historia donde el pueblo de Israel peca contra Dios y a consecuencia de su pecado y maldad, Dios envía serpientes ardientes, serpientes venenosas que comenzaron a morder a todo el pueblo y muchos de ellos morían. Dice la palabra que ellos arrepentidos se acercaron a Moisés para que Moisés intercediera ante ellos por Dios para que quitara las serpientes. Dios le dio instrucciones a Moisés y le dijo: vas a construir una serpiente ardiente en bronce y la vas a poner sobre una asta. De modo que aquel que fuera mordido por una serpiente ardiente, al mirar a esta, viviera. Yo recuerdo que en mis comienzos de tener una relación con Dios, de empezar a escudriñar la palabra, cuando leí estas palabras de Jesús a Nicodemo, tenía cierta confusión, pues no podía ver la relación entre lo que era la serpiente y Cristo. Realmente en la mayoría de las ocasiones que la Biblia habla de serpientes, esta tiene una connotación muy negativa. En el Edén, aquella serpiente engañó a Eva. Dios maldijo a la serpiente en el Edén. Y como les dije ahora, la serpiente mató a muchos en el desierto. Luego más adelante, pues cuando uno va creciendo en el Señor, pues uno va adquiriendo más conocimiento, revelación de la palabra. Y empecé a comprender que aquella serpiente, como cargó la maldición de la muerte sobre aquellos del pueblo de Israel, fue necesario que Cristo cargara la maldición de nuestra muerte para que nosotros podamos tener vida eterna. Ahora, ciertamente, cuando analizamos este pasaje a la perspectiva, desde la perspectiva de la obra de Cristo, de lo que hizo Él, tiene mucho sentido la analogía de la serpiente de bronce. Jesucristo ha hecho maldición por ti y por mí para que nosotros podamos vivir. Ahora, a la luz del contexto de todo lo que hemos estado hablando entre Jesús y Nicodemo, si analizamos ahora desde la perspectiva de lo que tiene que hacer el hombre para vivir, nos topamos con otra verdad maravillosa. Como en el desierto para Israel, la única oportunidad de ser salvos de la muerte era fe al mirar aquella serpiente de bronce. Solo la fe en Cristo nos hará ser salvos de la muerte. Por eso Jesús concluye su analogía con Nicodemo diciendo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Miren, es un alivio quitarse la carga del legalismo. Yo tuve muchos años viviendo así. Llegué al punto de servir a Dios porque tenía temor de perderme y no seguirle a Él. Pero mi vida era una amargura total. Porque pensaba que en la medida que yo buscara de Dios, me iba a ganar el mérito de ser digno ante su presencia. Por más que tú hagas, por más que quieras hacer, nada te hará digno. Solo Cristo te hace digno. Aleluya. Para concluir con esto, quiero ser justo con Nicodemo. Creo que lo hemos maltratado bastante hoy. Miren, quiero ser justo con Nicodemo. Escuche bien. El único fariseo que registra la palabra, que se acercó y tuvo un encuentro con Jesús, con intenciones sinceras de conocer sobre Él, fue Nicodemo. Después de Nicodemo registra la palabra que el siguiente fariseo que tuvo un encuentro con Jesús, ya crucificado y resucitado, fue Pablo, cuando se encontró con Jesús camino a Damasco. Otro punto a favor de Nicodemo. Más adelante, en el capítulo 7 de ese mismo libro de Juan, este intercede por Jesús ante el Sanedrín, porque él era parte del Sanedrín, para que estos no le arrestasen. Dice el verso 50 del capítulo 7, les dijo Nicodemo, hablando al Sanedrín, y mira cómo
Juan lo especifica para que sepamos de quién está hablando, que no es que es el mismo Nicodemo. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Yo creo que Nicodemo escuchó lo que Jesús le dijo en su conversación y ya había juzgado a Jesucristo, por eso lo defendió. Tercer punto a favor. El último encuentro de Nicodemo con Jesús fue en la cruz del Calvario. Allí, 2 años más tarde, pues esa Pascua fue la primera Pascua que pasó Jesús. Luego de eso pasaron 2 años más. 2 años más tarde, de Jesús haber sembrado aquella semilla diciendo a Nicodemo, verás al Hijo del Hombre levantado como la serpiente en el desierto, para que al creer, Nicodemo, solo al creer, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Dice la palabra, allí en el capítulo 19, versos 38 al 40, después de Jesús haber muerto, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Así que este era un cristiano a la secreta, pero decidió salir a la luz. Rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora escuche bien. También Nicodemo, y vuelve a resaltar Juan, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Eso era mucho dinero. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Esta vez, a plena luz del día, no de noche como la primera vez, fue a ver a Jesús. Posiblemente ante muchos que estaban allí contemplando el cuerpo del Señor Jesucristo, incluidos los fariseos compañeros suyos del Sanedrín, llegó Nicodemo a honrar como se honraba a los nobles de aquellos tiempos, a honrar a Jesús, al Hijo del Hombre, levantado en la cruz para que todo aquel que cree en Él, solamente los que creen en Él tengan vida eterna. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Quisiera hacer un llamado, primeramente a conversión. Si no has conocido a Cristo, definitivamente es necesario nacer de nuevo. Creo que lo que hemos hablado y explicado en esta mañana es suficiente razón para que entiendas que no se trata de una estructura física, no se trata ni aún de lo que hagamos nosotros o cuán santos tú quieras o pienses que somos nosotros, porque somos igual que tú. Es más, lo que nosotros pretendamos hacer, como te expliqué, en nada nos garantiza el reino de Dios. Al igual que con nosotros, Dios quiere darte acceso al reino en esta mañana. ¿Habrá alguien que quiera nacer de nuevo? Si hay alguien que quiere nacer de nuevo, te invito a que pongas tu mano en alto y le digas, Señor, aquí estoy. Quiero nacer de nuevo. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Por otro lado, quiero hacer llamado a la iglesia. Creo que hemos aprendido, yo he aprendido, que este nacimiento de nuevo tiene que ver más con nosotros que los que realmente no han conocido a Cristo. Porque tiene que haber un cambio real en nuestro corazón. Dejar que Dios obre en nuestra vida. Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Habrá alguien que tiene alguna necesidad, que se ha podido identificar con algún problema
que le impida o que le haga sentir que no puede llegar al cielo, como lo es el legalismo, como lo es la conformidad, la familiaridad. Este es el día que Dios ha hecho para ti, para que te entregues a Él y le digas: Señor, hoy yo quiero que tú produzcas un nuevo nacimiento en mi corazón. Si te encuentras lidiando en tu pensamiento con argumentos, ya sabes todos los argumentos que trajo Nicodemo. Ningunos son válidos ante Dios. Dios solamente quiere transformar tu corazón, pero tienes que dejar que tú lo hagas. El altar está abierto. Si así deseas pasar, puedes pasar y oraremos por ti. Oramos. Señor Jesús, gracias por esta mañana hermosa que nos has permitido tener. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú decidiste hacerlo todo por nosotros, para que nosotros tuviéramos acceso. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da lo que no nos merecemos. Gracias por tu amor, tu misericordia, por habernos salvado, por haber muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Permítenos, Señor, que podamos cobrar conciencia del valor de la obra que tú hiciste en la cruz, que lo cubre todo, lo hace todo, lo satisface todo para nosotros poder entrar al reino de Dios. Reconocemos que dependemos totalmente de ti. En tus manos entrego esta iglesia y te doy gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a pedir a los cantores, músicos que pasen al frente. Gracias, hermano. Gracias, ministro Ariel, por dejarse usar.